Bueno, ¿qué tal, guapos y guapas? Hoy vamos a solucionar la octava uva del entrenamiento, que es el problema 642 de acepta el reto, Julia Robopan. Entonces, bueno, este problema trata básicamente del típico juego de autobús en el que una persona canta una canción y en la canción menciona a otra persona del autobús para que la continúe y así sucesivamente. En este caso, nos dicen que cada persona del autobús tiene un mejor amigo, que no tiene por qué ser recíproco, al que siempre pasa la canción. Es decir, cada persona siempre le pasa la canción a una persona fija. Entonces, sabiendo esto y sabiendo qué persona menciona a cuál, podemos ver que el juego siempre va a acabar en un bucle entre ciertas personas del autobús. Entonces, dada la configuración de mejores amigos, queremos saber en cuántos finales posibles puede acabar el juego. Por ejemplo, en el primer caso de prueba, numerando las personas de 1 a n, en la posición I tenemos el mejor amigo de esa persona. Por ejemplo, el mejor amigo de la persona 1 es la 2, de la 2 es la 3, de la 3 es la 4 y la 4 vuelve a ser la 1. Con lo cual vemos que la canción va a acabar en un bucle en el que los 4 se mencionan entre sí. Sin embargo, en el segundo caso de prueba, puesto que la persona 1 y 2 son mejores amigos entre sí y la 3 y la 4 son mejores amigos entre sí, según si empieza la persona 1 y 2 o la persona 3 o 4, vemos que el juego puede acabar en un bucle entre estas dos personas o entre estas dos personas, es decir, el número posible de finales sería 2. Entonces, bueno, vamos a ver un poco cómo modelaríamos este problema y luego ya veremos el código. Vale, pues para ver cómo solucionaríamos el problema, vamos a utilizar un caso concreto en el que esta es la configuración de mejores amigos. El mejor amigo de la persona 1 es la 2, de la 2 es la 3, de la 3 es la 4 y así sucesivamente. Entonces, bueno, dada esta información, lo que vamos a hacer es construirnos un grafo dirigido, que es dirigido puesto que ser mejores amigos hemos dicho que no es recíproco, es decir, el mejor amigo de la persona 1, en este caso es la 3, pero de la 3 no es la 1. Y va a ser un grafo en el que los nodos van a ser las personas, numeradas de 1 a n, y las aristas van a ser las relaciones de amistad, es decir, quién menciona a quién. Entonces, habiendo construido el grafo así, podemos ver que si empieza la persona 2 el juego, nominará a la persona 1, a su vez mencionará a la 3, a la 4 y otra vez a la 1, y entonces el juego acabará en un bucle entre estas tres personas. De la misma forma, si no empieza la persona 2, sino que empiezan la persona 1, 3 o 4, veremos que el juego acabará en el mismo bucle. Sin embargo, si empiezan la persona 5 o 6, estas dos se mencionan entre ellas, con lo cual el juego tendrá otro final y vemos que el número total de finales posibles es 2. Entonces, realmente lo que queremos ver es, habiendo construido el grafo, en cuántas particiones se divide tal que acaban en el mismo ciclo. Podemos observar que si entre dos personas existe un camino, estas dos personas van a acabar evidentemente en el mismo ciclo, como le pasa a la persona 2 y la 1, que puesto que están conectadas, pues la 2 tiene que acabar en el mismo ciclo que la 1. Entonces, realmente lo que queremos ver es en cuántas particiones se divide el grafo, tal que todos sus elementos están conectados entre sí. Entonces, para ello vamos a hablar un poco de qué son las componentes conexas y cómo se pueden calcular. Bueno, dado un grafo, una componente conexa es un conjunto del grafo en el cual entre cualesquiera dos elementos del grafo existe un camino que los conecta. En grafos no dirigidos esto es muy sencillo, ya que, por ejemplo, dado este grafo, se puede ver fácilmente que hay tres componentes conexas que serían esta, esta y esta, puesto que todos los elementos están conectados a través de un camino. Sin embargo, el problema viene cuando tenemos grafos dirigidos, ya que exista un camino entre A y B, por ejemplo, que nodo conecte con este, no implica que entre B y A exista un camino. Entonces tenemos un problema con la definición de conexión, ya que puede existir un camino entre un nodo y otro, pero no al revés. Entonces, por ello, en grafos dirigidos, como el que hemos construido nosotros, tendremos dos definiciones. La primera es una componente fuertemente conexa,
en la que sí que consideramos el sentido de las aristas. Por ejemplo, la componente conexa de este nodo aquí sería únicamente sí mismo, ya que aunque este nodo conecta con este, al revés no, con lo cual es una componente formada por un único elemento. De este triángulo de aquí vemos que formarían entre sí una componente fuertemente conexa, ya que entre cualquier nodo de los tres podemos empezar un camino que lleve a cualquiera de los otros dos nodos, entonces los tres formarían otra componente. Y este nodo de aquí le pasa como el primero, que a pesar de que este nodo conecte con él, este nodo no conecta con nadie, con lo cual solo puede estar solo en su componente. Y este triángulo de abajo pues también es una componente fuertemente conexa, ya que existe un camino entre cualquiera de los dos nodos. Y estas serían las componentes fuertemente conexas de este grafo, es decir, tendría 4 componentes conexas. Sin embargo, también podemos considerar lo que es una componente débilmente conexa, en la cual no consideramos el sentido de las aristas. Es decir, tomando el grafo dirigido como un grafo no dirigido, hallamos las componentes igual que habíamos visto en la diapositiva anterior. Es decir, en este caso dividiríamos el grafo en esta componente, ya que todas tienen alguna conexión entre sí, y entre esta otra, ya que pasa igual y todas tienen un camino que los conecta. Entonces, volviendo a nuestro problema, recordamos que habíamos visto que si entre dos personas existía un camino, por ejemplo, la 2 y la 1, iban a acabar en el mismo ciclo a pesar de que la 1 no conecte con la 2. Es decir, el número de componentes conexas será el número de finales posibles para el juego, ya que si, como hemos dicho, si entre dos personas existe un camino en cualquiera de las direcciones, van a acabar en el mismo ciclo. Entonces, si hallásemos el número de componentes débilmente conexas del grafo dirigido, pues hallaríamos la solución. Entonces, lo que haremos será convertir el grafo dirigido en un grafo no dirigido, y aquí sí que vemos claramente que esto es una componente conexa y esta es otra componente conexa. Entonces, el juego va a acabar en dos finales posibles. Ahora, para ver cómo hallamos el número de componentes conexas, vamos a utilizar un algoritmo en el cual vamos a hallar para cada persona y siempre que no se haya hallado antes su componente conexa, vamos a hallar su componente conexa y sumar 1 al número de finales posibles. Entonces, para ello vamos a necesitar un array o un set de las personas cuya componente ya hemos visitado y un contador de las componentes conexas. Entonces, vamos a ver cómo sería nuestro algoritmo, empezando por la persona 1. Como su componente conexa no ha sido ya que la persona no está visitada, vamos a hallar su componente conexa, así que sumamos un número de componentes y lo marcamos como visitado. A continuación, lo que vamos a hacer para hallar su componente conexa es un BFS, un recorrido en anchura, que si no habéis visto nunca uno antes podéis ver el vídeo de Sara en el que explica cómo se hace un recorrido en anchura. Pero básicamente lo que haríamos sería visitar todas las personas con las que conecta la persona 1, que en este caso es la persona 2 y la persona 3, y las marcamos como visitadas ya que estamos recorriendo su componente. A continuación recorreríamos las personas con las que conectan tanto la 2 o la 3, la 2 no conecta con nadie, así que paramos, y la persona 3 conecta con la 4 y ya habríamos recorrido toda esta componente conexa. A continuación, y siguiendo con el algoritmo, lo que haríamos sería visitar la componente conexa de la persona 2. Sin embargo, como la persona 2 ya está visitada, ya hemos contado su componente conexa, así que no sumamos nada al contador de componentes. De la misma forma, la persona 3 ya está visitada y la 4 también, así que hemos hallado la primera componente entera. A continuación, queremos hallar la componente conexa de la siguiente persona, que es la persona 5, que como vemos no está visitada. Así que la componente conexa que vamos a recorrer es nueva, con lo cual sumamos 1 al contador de componentes conexas y marcamos esta persona como visitada. Recorriendo su componente conexa, vemos que conecta con la persona 6, así que la añadimos también como visitada para no volverla a contar en el futuro. Y ya habríamos acabado de recorrer la componente conexa de
la quinta persona y solo nos quedaría recorrer la de la sexta. Pero como vemos, la sexta ya está visitada, así que el número de componentes desconexas no varía. Y puesto que ya hemos recorrido todas las personas y he llegado todas sus componentes conexas, vemos que el número total es 2, que es lo que queríamos, ya que hay 2 posibles finales para el juego. Entonces, bueno, vamos a pasar a ver cómo haríamos esto con código. Bueno, pues vamos a pasar a ver cómo trasladaríamos lo que hemos visto a código. En primer lugar, tenemos un bucle hasta que se agote la entrada. Y lo primero que hacemos es leer el número de personas e inicializar nuestro grafo en el que vamos a almacenar con qué personas conecta cada persona. Entonces hasta aquí lo único que hemos hecho es leer el número de personas e inicializar el grafo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es leer la entrada en la que para cada posición vamos a conectar a estas 2 personas. Entonces, para mayor comodidad, lo que vamos a hacer es, en vez de numerar las personas de 1 a n como en el enunciado, lo vamos a hacer de 0 a n menos 1. Entonces lo único que tenemos que hacer es restar 1 a el número que nos introduzcan. Entonces para cada posición de 0 a n, sabemos que el mejor amigo de la persona 0 es esta persona, la persona x. Entonces tanto la persona x conecta con la persona y como la y con la x, porque como hemos dicho vamos a hacer el grafo no dirigido, entonces tenemos que introducir la arista en las 2 direcciones. Entonces, hasta aquí ya tendríamos el grafo inicializado y creado, la entrada leída, y ya lo único que tenemos que hacer es pasar a calcular el número de componentes conexas, como hemos visto en las diapositivas. Entonces creamos nuestro contador de componentes, el array en este caso que vamos a utilizar de las personas que ya hemos visitado, y para realizar el BFS vamos a utilizar una cola, como ya sabréis, si habéis visto el vídeo de Sara. Entonces, bueno, vamos a hacer simplemente lo que hemos visto en las diapositivas. Para cada persona, si la persona no está visitada, es decir, no hemos hallado aún su componente conexa, sumamos 1 al contador de componentes conexas y aquí lo único que hacemos es lanzar el BFS desde el nodo i para marcar como visitada a toda la gente que pertenece a esta componente. Esto es un BFS sin más. Entonces, como hemos visto ya, cuando salgamos de este bucle, en conf tendremos almacenado el número de componentes conexas que hemos visitado y lo único que tendremos que hacer será imprimirlo. Entonces vamos a ver que vayan bien los casos de prueba. Como vemos dan 1, 2 y 1, igual que en el enunciado. Así que vamos a pasar a mandarlo a ver si lo hace. Bueno, pues como vemos hace, así que nada, espero que os haya quedado claro lo que es una componente conexa y cómo nos ayuda a resolver el problema. Y cualquier duda podéis preguntar por Telegram o por Twitter, por donde queráis. Y nada, nos vemos la semana que viene con las últimas uvas del entrenamiento. Este es el baile de la uva, que nadie se baje, que